Hola, un gusto saludarlos y poderles dar esta información acerca de nuestro segundo módulo en el nivel superior de fisioenergética. Ya que estamos muy próximos, este módulo será impartido por el doctor Sergio Alan Gutiérrez y tendrá lugar en Tenayuca 55 503 en la Ciudad de México. Sin embargo, también va a ser transmitido a través de la plataforma para quienes quieran tomarlo en línea o bien para quienes quieran adquirirlo más adelante. Tendrá una duración de 2 días. El día sábado comenzaremos a las 9 de la mañana, terminando a las 6 de la tarde, y el día domingo principalmente tendremos prácticas, comenzando a las 10 de la mañana, terminando a las 2 de la tarde. Bueno, los dejo con el doctor Sergio para que nos platique de los temas que vamos a conocer en este segundo módulo. Hola, ¿qué tal? Vamos a dar una pequeña breve explicación sobre el contenido que veremos en nuestro módulo avanzado. En este segundo módulo vamos a ver el primer tema, la elaboración de la historia clínica en kinesiología holística o fisioenergética. Este es un tema que creemos que es válido, si bien se va mencionando a lo largo de los diferentes módulos de la formación básica. Existe como una especie de interrogatorio o cuestionario que puede orientar mucho al kinesiólogo holístico en, digamos, en una presunción del diagnóstico. Si bien sabemos que tenemos la herramienta del testaje como fundamental para concluir lo que vamos a encontrar a nivel inconsciente, es importante precisar algunos aspectos, sobre todo la historia de la vida del paciente, los antecedentes. Estos aspectos se parecen a lo que se recoge en una historia clínica médica habitual, pero también hay otro contenido que nos da una información extra a nivel de bioenergética. Básicamente, sobre todo a nivel de la parte emocional y a nivel de la parte estructural o física. Y es clave ir haciendo una organización o lo que es igual una línea de la vida, se le conoce, de estos síntomas, tanto psíquicos, emocionales como físicos, y cómo han ido evolucionando, para ir entendiendo cómo se han ido sedimentando las diferentes capas que llevaron a la afección actual del paciente. Eso es lo que vamos a mostrar en este tema, un tema muy interesante que yo creo que vale la pena. Repito, si bien se va mencionando de alguna manera a lo largo de los diferentes tópicos de los módulos que vimos en introducción, o en la primera parte básica, aquí vamos a hacer un resumen de cómo sería la historia clínica, que es importante realizarla. El segundo tema que vamos a ver es un tema relacionado con el nivel de información. Una de las terapéuticas importantes a nivel de la información es la magnetoterapia, o sea, el empleo de los imanes. Si bien no es un curso, no es una información básica de magnetoterapia, lo que vamos a ver es más bien es cómo la kinesiología toma esta terapia y la adecúa al diagnóstico del testaje, cuáles son las formas de aplicación. Hay distintos sistemas que se pueden utilizar en la kinesiología holística, es abierta a diferentes sistemas, destacando sobre todo el de la magnetoterapia clásica, también por supuesto el papel magnético del Dr. Goitz, pero también el testaje de distintos tipos de equipos de campos pulsados, como es el caso, por ejemplo, del AirPulse. Y también hay una técnica muy característica, muy típica, ahora sí que para emplear por parte de los kinesiólogos que la vamos a enseñar, que es el masaje a nivel de distintas zonas del cuerpo con imanes. Esto es una técnica muy desarrollada en Europa y que los kinesiólogos la tienen muy bien implementada de una forma que se puede hacer durante una sesión terapéutica si el testaje lo amerita, y también es muy útil darle el imán al paciente para que se la esté haciendo o el familiar se la haga en la casa. Es una técnica interesante que la veremos en este módulo. El tercer tema que vamos a ver es el de medicina de símbolos y agua. Esto es un sistema desarrollado por una especialista de origen alemán y que, bueno, vamos a ver cómo también es adaptado por el profesor Rafael Banach, por supuesto explicándose de la conceptualización, el empleo de las ondas y su efecto curativo, la resonancia que puede tener y cómo se puede ir testando para utilizar diferentes técnicas de estos símbolos
que se pueden hacer en la piel, o sea, directamente dibujándolo en zonas del cuerpo, sobre puntos de acupuntura o incluso trabajando con intención de copiar la información de una patología como tipo nosode, como tipo vacuna, ahora sí, contra esa sintomatología o de modulación de esa sintomatología en el agua. También el empleo, sobre todo, sobre cicatrices. Y hay inclusive hasta hay sistemas muy desarrollados en esta particularidad para ayudar, por ejemplo, al sistema hormonal, a hacer un equilibrio del sistema hormonal a través de símbolos. Esto también ahorita se han puesto muy de práctica con la cuestión de la parte inmunitaria, porque hay un sistema muy simple de unas bandas que unen puntos de acupuntura a nivel de la región de la muñeca, que también es útil para ayudar a la inmunidad de los pacientes. Vamos a ver esa técnica tan interesante en este módulo. También vamos a ver un pequeño microsistema poco conocido, que los kinesiólogos son los que también lo trabajan mucho, que es el del temporal o la línea temporofenoidal. Esta es una línea, bueno, es un sistema muy útil para diagnóstico de lesiones a nivel de la estructura y o información que se combinan en afecciones, sobre todo de la columna vertebral. O sea, es muy útil en el diagnóstico y en el tratamiento de patologías de la columna vertebral, tanto agudas como crónicas. La verdad que es de gran ayuda eh, para ese tipo de afecciones que muchos pacientes tienen hoy en día. El quinto tema que vamos a ver es un tema clásico de la propia kinesiología holística, aunque por supuesto se reconoce en grandes medicinas, como es el caso de la Ayurveda, como es el tema de la ionización, todas estas cuestiones de los iones que inhalamos y penetran en nuestras fosas nasales con diferentes cargas y cómo el desequilibrio de esos iones puede enfermarnos también y cómo nos puede llevar a condiciones de difícil manejo. Por lo tanto, si esta técnica no la diagnosticamos, también van a ver que es una lesión que se diagnostica a nivel de información, que debemos ir a buscarla, pues no se soluciona el problema. Tiene una práctica bastante sencilla a la hora de hacerla por parte de los pacientes y hay también suplementos relacionados con la corrección de estos trastornos en la ionización que se tiene normalmente en las fosas nasales. También vamos a ver en este módulo otros mudras que nos ayudan muchísimo para el plano emocional, mudras que para trabajar diferentes condiciones de emociones, también tipos de respiraciones que se pueden trabajar en la terapia con los mudras, también otros mudras de utilidad en sistema circulatorio, sistema digestivo, hormonal, sistema inmune y para articulaciones. Hay mudras, sabemos que hay muchos, estos son algunos que los kinesiólogos también lo utilizan, sobre todo de soporte en el tratamiento de estas afecciones o estos sistemas que están alterados. Vale la pena aprenderlos, vale la pena insistir que los pacientes los practiquen en forma de meditación, con una intención, con una respiración específica y bueno, hay todo un protocolo para hacerlo, lo vamos a mostrar en este módulo. También vamos a ver en cuanto a la aromaterapia, cuál es el enfoque que hace la fisioenergética o la kinesiología holística con aceites esenciales. Sabemos que bueno, existe una vasta información y conocimiento en la aromaterapia clásica, pero cuáles son los que se han comprobado desde el punto de vista de los kinesiólogos en la experiencia de muchos años, más útiles para actuar en diferentes sistemas del cuerpo, cuáles son las principales indicaciones y los usos que van a tener estos aceites a nivel del testaje, por supuesto, y cuál es la relación directa que hay de órganos con aceites esenciales que los kinesiólogos holísticos proponen que se conozca y que se maneje. Esto es clave, tener un set con estos aceites porque va a formar parte a partir de ahora de nuestra terapéutica a nivel de el mudra de plantas medicinales, aunque lo hemos mencionado, repito, en otros módulos, pero ahora ya de forma organizada cuáles son los que no pueden faltar en el test. De penúltimo, vamos a ver el test que es clásico en cuanto a tener una selección más específica de los productos que van saliendo. Nosotros sabemos que en el protocolo pueden ir saliendo varios remedios que son útiles de acuerdo a las afecciones que vamos tratando, pero al final hay que hacer un paso que vamos a añadir ahora y que van a conocer, que es importante para hacer, aunque sea más selectivo en lo que necesitamos tratar al paciente. Esto va a ser muy útil porque van a ver que eso va a reducir aún más la cantidad de productos que va a necesitar el paciente, independientemente que si uno va haciéndolo
con el testaje del módulo de prioridad. Este paso que le vamos a enseñar va a hacer que haya una síntesis mayor aún de estos productos que vamos seleccionando del tratamiento que vamos colocando en la celda. Y por último, el último tema que vamos a ver en este módulo es la técnica de testigo intermediario a distancia, que si bien es una técnica que mostramos desde el primer módulo, que se puede hacer pidiendo con el MURA de permiso, vamos a exponer una serie de aspectos novedosos en cuanto a hacer esta técnica, no solamente estando en ese momento, sino trabajando de otro lugar, puede ser en otra zona del país, propia o inclusive de otro país, con aspectos muy específicos que son necesarios manejarlo, como es el caso de la posición cardíaca del paciente, a la hora del testigo que se va a utilizar, el empleo de la fotografía, cuáles son las fotografías que se utiliza, la temática de tomar, cómo hacer la grabación o cómo hacer el aspecto de tomar la información acústica o de la voz del paciente en agua, y esto cómo nos puede ayudar a nosotros a tener una mejor información a la hora de la técnica de diagnóstico a distancia. Estos aspectos los vamos a mostrar porque es una técnica que hemos tenido que utilizar bastante en los tiempos de pandemia y que bueno, sabemos que ya existe hace mucho tiempo, pero que se ha perfeccionado y que además tiene una eficacia de un 72-73%, cosa que ha sido bastante útil en estos tiempos y que vale la pena tenerla como una herramienta a utilizar, sobre todo en los pacientes que les cuesta trabajo desplazarse, que no pueden acudir al consultorio. Sabemos siempre que lo ideal es tener un 100%, ahora sí que de eficacia en el diagnóstico, pero en estos casos que son tan complicados o que dificulta mucho que puedan acudir a la consulta, podemos hacer esta opción que la vamos a mostrar tal cual, cuáles son los pasos, eh, y que entonces ustedes la deben aprender para cuando la vayan a implementar, que sea de esta manera y no hacerla de una forma, digamos, inadecuada. Esperamos que estos temas sean de su interés y son temas novedosos. Algunos vamos a profundizar en cuestiones que ya hemos dicho, pero con un nivel como ya corresponde a este nivel avanzado. Hasta la vista.